Muy buenas noches, abogados y compañeros. Nosotros somos el grupo número 4. Los integrantes somos 6. Nos toca el tema de la reserva con la abogada Yulisa Aguilar. Siguiente. Los integrantes del grupo número 4 soy yo, mi persona, Lester Manuel Chavarría Canales, Francis Jacqueline Lobo Castro, Wilber Manuel Galán Velázquez, María del Carmen Cruz, Cristian Alberto Martínez Cárdenas, Génesis Michelle Flores Cruz. ¿Qué es una reserva? Se entiende por una reserva una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado de denominación hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado por adherirse a él. Bien, sabemos que el artículo 19 de la Convención de Viena establece que todo Estado al firmar, ratificar o adherirse a un Estado puede presentar reserva, excepto cuando los tratados no establezcan que se pueden presentar reservas, como por ejemplo tenemos la Convención Nacional contra la Discriminación de la Mujer. Siguiente, compañero. Eh, ¿Cuándo y cómo y por qué se realizan las reservas en los tratados? Se realiza una reserva cuando una declaración unilateral formulada por un Estado o por una organización internacional y ese Estado o esa organización manifiesta su consentimiento en obligarse a un tratado por la que su autor se propone limitar las obligaciones que el tratado de impone, la cual constituye la reserva. ¿Quiénes pueden presentar una reserva? Todos los estados que quieran adherirse al tratado, como por ejemplo los jefes de Estado, jefes de gobierno o jefes diplomáticos. Siguiente, compañero. ¿En qué consiste la objeción a la reserva? Esto se consiste en la objeción a una declaración, bien sabemos, una declaración unilateral que sea anunciado o de nominación hecha por un Estado, por una organización internacional como reacción ante una reserva o a un tratado formulado por otro Estado o otra organización internacional. Esta ha sido mi participación. Los dejo con el siguiente compañero. Buenas noches, abogada y compañeros. Continuando con la exposición, haré mención acerca de lo cual es el procedimiento para interponerlas. Ok, basado en nuestra investigación, cuando un tratado no haga lo que es referencia a las reservas y se formule y distribuye ulteriormente una reserva, los estados interesados tienen 12 meses para afectar a la reserva contados a partir de la fecha de la notificación del depositario o de la fecha en la que el estado expresó su consentimiento en obligarse por el tratado. Si esta última es posterior, aquí la objeción a una reserva no impedirá la entrada en vigor del tratado entre que el Estado que haya hecho la objeción y que el Estado autor de la reserva, a menos que el Estado autor de la objeción manifieste inequívocamente lo que es la intención contraria en el cual encontramos en el artículo 20 de la Convención de Viena de 1969. Aquí normalmente para evitar la incertidumbre, el estado en que formula una objeción específica, lo que es su objeción, lo que es a la reserva cuando impide en la entrada en vigor a lo que es al que sea el tratado de un órgano en que en el mismo y el estado autor de la reserva. Aquí el secretario general distribuye lo que son los tales objeciones. En la siguiente diapositiva vemos es cuando establecer cuál es el proceso de rectificación que se debe lo que es realizar a lo interno de Honduras para que un tratado tenga validez. Aquí el proceso de ratificación de los tratados internacionales es que la ratificación es la manifestación de voluntad por la cual una persona, ya sea natural o jurídica, presta su consentimiento a ser alcanzado por los efectos de un acto jurídico que en su origen este no tiene un poder jurídico que sea suficiente para vincularlo. Ya es de que sea una vez elaborado lo que es el texto del tratado, se procede a lo que es la adopción de lo que significa que ya sea en esta fase de lo que es de la celebración de un tratado, es cuando las partes involucradas aquí se ponen de acuerdo lo que es para la redacción definitiva en que de sea cuando se trata de un tratado bilateral en que ambos estados deben estar de acuerdo con la redacción definitiva y mientras que un tratado multilateral, la adopción del texto se hace por la mayoría de 2/3 de los estados que sean presentes. Aquí las reservas de los tratados internacionales, pues, continúan siendo un universo de gran interés e importancia para la comunidad internacional
en que hoy, como nunca antes, la institución de las reservas demuestra lo que es ser un recurso eficaz y sea necesario a los efectos de garantizar la universalidad de los tratados internacionales, en cuanto sea un mundo en que cada vez sea más independiente, pero que también sea, bueno, continúe siendo tanto diverso como tanto un pensamiento político como elaborando lo que son las doctrinas jurídicas en que aquí las reservas a los tratados son la expresión de voluntad, ya sea de flexibilidad de un negociadora de los estados soberanos y en que este también acuerdan privilegiar en que sea por encima de cualquier consideración doctrinal lo que sea la posibilidad de conciliar el pensamiento jurídico internacional con los ordenamientos jurídicos nacionales. Esta fue mi participación, así que dejaré a mi siguiente compañera. Eh, Buenas noches, abogada y compañeros. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Bueno, ampliando un poco más, ¿verdad?, sobre lo que es la ratificación de los tratados internacionales, pues nos dice, ¿verdad?, que esta ratificación de los tratados internacionales se lleva a cabo mediante la presentación de los instrumentos de ratificación prevista en el tratado, en lo que es en la mayoría de las democracias, el poder legislativo, en este caso, autoriza al gobierno a ratificar, ¿verdad?, los tratados a través de los procedimientos estándar legislativos, es decir, pasando un proyecto de ley, ¿verdad? Cuando hablamos también de ratificación, hace, ¿verdad?, referencia también que designa el acto internacional mediante el cual un Estado indica este consentimiento, ¿verdad?, para obligarse por un tratado siempre que las partes, ¿verdad?, hayan acordado como de esa manera de expresar este consentimiento. Eh, También, ¿verdad?, adicionalmente hace referencia en el artículo 16 que determina que el proceso de adopción de los tratados, entendiéndose en Honduras, es necesario que estos tratados, ¿verdad?, sean previamente aprobados por el Congreso Nacional para poder proceder con su ratificación, siendo pues la única excepción en esta regla. Cuando se trate de estos tratados que solo, en este caso, pues afecten, ¿verdad?, al Ejecutivo, también todos esos tratados internacionales deben ser aprobados, ¿verdad?, por el Congreso Nacional antes de su ratificación o por el Poder Ejecutivo. También, ¿verdad?, hacemos referencia a que también los tratados internacionales son celebrados en Honduras por otros estados una vez que entran, ¿verdad?, en vigor y forman parte, ¿verdad?, de lo que es el derecho interno. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, sobre la reserva, ¿verdad?, que dice que tienen por objeto, ¿verdad?, crear relaciones jurídicas bilaterales y unilaterales. Cuando hablamos de bilaterales, ¿verdad?, nos dice que es un tratado estrictamente entre dos entidades o dos estatales, ¿verdad?, por decirlo así, o sea que es un acuerdo hecho, en este caso, por negociadores entre las dos partes, establecido en este caso, ¿verdad?, el tratado tiene que ser escrito y firmado por las partes. Y cuando habla, ¿verdad?, de unilateral, pues se refiere, ¿verdad?, que consiste en una aprobación internacional de un tratado por estos órganos que son internos susceptibles y que se comprometen, ¿verdad?, internacionalmente. Este ha sido mi aporte y continúe, compañero. Ok, muy buenas noches, compañeros. Abogada, mi nombre es Cristian Martínez y posteriormente le voy a hablar sobre la siguiente diapositiva. Por un lado tenemos el Convenio de América de los Derechos Humanos, también llamado Pacto de San José de Costa Rica. Fue suscrita tras la Conferencia Especializada Interamericana de los Derechos Humanos el 22 de noviembre de 1969.
en la ciudad de San José, en Costa Rica, y entró en vigencia el 18 de julio de 1978. Es el tratado más importante del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos. La convención establece en sí la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos allí establecidos sin discriminación. Asimismo, el ejercicio de tales derechos y libertades no estuviese ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter. Los estados partes están obligados a adoptar medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para ser efectivas. Además, disponen la obligación para los estados partes del desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales, culturales, contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Ese por un lado. Por el otro lado, tenemos el Tratado de América de Soluciones Pacíficas, Pacto de Bogotá. En sí, este tratado, conocido como Pacto de Bogotá, es un tratado internacional firmado en el marco de la novena Conferencia Interamericana. Colombia ratificó este tratado en 1968. El propósito principal de este tratado fue que sus signatarios se comprometan a resolver sus conflictos de forma pacífica. Dentro de los mecanismos de solución pacífica de controversia, el tratado incluye lo siguiente, que es buenos oficios, mediación, investigación y conciliación, arbitraje y procedimientos judiciales, incluyendo la Corte Internacional de Justicia. Seguidamente, en la otra diapositiva tenemos en sí los tratados suscritos por Honduras. Algunos de ellos y los más conocidos son el Convenio de Minamata, Acuerdo de París, Protocolo de Nagoya, Convenio de Rotterdam, Protocolo de Cartagena, entre otros conocidos, el cual ya está ratificado por nuestro Estado. Ahí mismo tenemos el Tratado General de Arbitraje Interamericano, que es en sí, consecuentemente, con las declaraciones solemnes hechas en dichas conferencias de que las repúblicas americanas condenan la guerra como instrumento de política nacional y adoptan el arbitraje obligatorio como el medio de resolver sus diferencias internacionales de carácter jurídico. Convencidos que la República del Nuevo Mundo, por así decirlo, regidas por los principios, instituciones y prácticas de la democracia y ligadas además por intereses mutuos cada día más vastos, no tienen solo la necesidad, sino también el deber de evitar la armonía continental sea perturbada en los casos de surgir entre ellas diferencias susceptibles de decisiones judiciales. También consideramos que los grandes beneficios morales y materiales que la paz ofrece a la humanidad hasta este punto y de que el sentimiento y la opinión de América demanda de modo inaplacable la organización de un sistema arbitral que consolide el reinado permanente de la justicia y del derecho. Esto ha sido mi participación. Lo dejo con el siguiente compañero. Bueno, buenas noches, abogada, compañeros. Es un gusto poder estar aquí. Y bueno, mis compañeros ya han explicado de manera contundente los procesos, lo que consiste en la reserva, es el procedimiento, la ratificación. Ahora en sí, aquí tenemos algunas convenciones, así como lo mencionaba mi compañero anteriormente. Uno es Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esto es muy importante debido a que se celebró en el año 2014, para ser más precisos, el 8 de enero, y nos establece que Honduras presentó la siguiente declaración, conforme a la cual establece que Honduras no puede extraditar a sus nacionales. Estos temas hoy en día
está muy de moda con la reciente, por dar un ejemplo más concreto, con la reciente extradición o autoacuerdo del expresidente de Honduras. Y entonces nosotros traemos aquí a la presentación este convenio sobre las Naciones Unidas en contra de la corrupción. Ahora bien, también está la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esto es muy importante porque a raíz de las reservas y objeciones, que más adelante en la exposición explicaré un poco detalladamente, establece que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es un tratado internacional que fue adoptado desde 1979, en este caso por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que fue descrito como una declaración internacional sobre los derechos de las mujeres. Sabemos que hoy en día en todo el mundo se puede decir que estos derechos de las mujeres han sido violentados en diferentes aspectos. Entonces, y este convenio fue ratificado en ese entonces por 189 estados en 1981. Ahora bien, entrando al tema de las reservas, así como lo explicaba mi compañero Lester desde un inicio, aquí tenemos un ejemplo más detallado sobre cuándo se dio eh, esto de las reservas, y fue precisamente en el año 1983, el 28 de julio, por el gobierno australiano, donde declaraba que la licencia de maternidad con sueldo se otorgaba a la mayoría de las mujeres empleadas por este gobierno y por el gobierno de Gales del Sur y de Victoria. Hay que hacer énfasis también que la protección de la maternidad en este entonces fue celebrado por la Conferencia Internacional del Trabajo. En su momento estaba compuesto por 184 miembros, de los cuales estos eran miembros gubernamentales, empleadores y trabajadores. Ahora en sí, la Convención sobre la protección de la maternidad solo en ese entonces solo había sido ratificado por 37 países, y esto era el 20% del total, por decirlo así, de los 184 miembros. Ahora, la discusión de esta reserva por el gobierno australiano era con base a la maternidad, donde se reflejaba las necesidades que pasaban las mujeres embarazadas, ¿sí? Durante el proceso de embarazo, así como después del parto. Entonces el gobierno australiano declaró su apoyo sobre las licencias que se otorgaban en estos estados. También acá eh, dio su voto a favor, por decirlo así, sobre las mujeres que eran madres solteras, o sea que ellas tenían derecho, tenían acceso a recibir un sueldo, siempre y cuando pudieran comprobar los ingresos correspondientes que ellos tenían, que estas mujeres tenían en su momento. Ahora bien, pasando al otro ejemplo concreto, tiene que ver con Egipto. Esto fue el 18 de septiembre de 1981 y es en base al artículo 16, que nos especifica el respecto, más que todo, a la igualdad entre hombre y mujer en todos los asuntos relacionados durante el matrimonio y después de estos. Ahora bien, es importante especificar que este artículo 16 está basado en la intimidad de las vidas de los seres humanos. Este artículo es muy importante porque establece las libertades que una persona adulta tiene para casarse, para contraer matrimonio y asimismo para disolver el matrimonio. Entonces, esta reserva eh, que hizo Egipto eh, se puede decir que discriminaba en ese entonces y ponía o violentaba el derecho de las mujeres a contraer matrimonio y a disolver el mismo. Ahora bien, ya pasando a las objeciones, perdón, esto se dio el 13 de noviembre del año 2009 por el gobierno español,
con respecto a las reservas formuladas por Qatar en su momento de adhesión. El gobierno español había examinado las reservas formuladas por Qatar sobre la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esto es muy importante porque el régimen catarí niega a las mujeres el derecho de tomar decisiones claves sobre sus vidas. O sea que las mujeres en este aspecto no tienen ningún control sobre sus vidas y dependen de una persona natural, puede ser su esposo, una persona jurídica, puede ser un estado competente. Ahora bien, en su momento Qatar declaró, haciendo énfasis en el artículo 16, que estos artículos son motivo de objeciones porque no son compatibles con la ley islámica. Entonces recordemos que Qatar, al igual que otros países como Irán, por dar un ejemplo, tienen este tipo de leyes donde las mujeres son o están socavadas sobre una ley donde ellas no tienen ningún derecho y si los tienen, tienen que ser solicitados por algunas medidas gubernamentales para que ellas puedan disponer de estos beneficios. Ahora bien, pasamos con las objeciones sobre el gobierno checo, que esto fue con respecto a las reservas formuladas por Qatar en el momento de su adhesión, que fue igualmente el 10 de noviembre del año 2009, y esto fue por las reservas y declaraciones formuladas por el Estado de Qatar en el momento de su adhesión a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Estas dos objeciones son similares debido a que tocan el punto o los temas sobre la discriminación de la mujer. Esto es muy importante. En ese entonces el gobierno checo examinó las reservas formuladas por Qatar y se puede decir que el gobierno checo consideraba en su artículo 15 y 16 que estos darían a violentar los derechos de la mujer por razón de género. Pues, si podemos dar un ejemplo en específico. Ahora bien, en consecuencia, el gobierno checo mencionó que las reservas formuladas por el Estado de Qatar eh, eran motivo de objeciones muy importantes porque violentaban todos los derechos de la mujer. Pero esto no significa que se pueden llevar relaciones diplomáticas entre los gobiernos mencionados, debido a que solo son objeciones que se dan por algunos tratados que no están de acuerdo, así como las reservas, así como lo había explicado a mis compañeros anteriormente, los procesos, las reservas, los procedimientos, las ratificaciones, perdón, y en este caso los ejemplos concretos sobre las reservas y también los ejemplos concretos sobre las objeciones. Ahora bien, abogada, esto ha sido todo nuestra exposición. Esperamos haber abarcado todos los temas de una manera concreta y haber explicado de la mejor manera. Hablando en tercera persona, solicitamos que usted, abogada, ¿cómo decirlo? La compañera Francis, en este caso, ella no se pudo conectar por problemas de salud, pero ella en todo momento, en todo tiempo estuvo aportando, estuvo en reuniones anteriores que nosotros ejecutamos como prácticas y ella, ojalá, se pueda comunicar con usted en su debido momento porque hicimos todo lo posible para que ella pudiera exponer sus diapositivas, su contenido, lo que ella investigó, pero por cuestiones de salud no pudo ser así. Entonces, abogada, esta ha sido toda nuestra exposición. Esperamos haber ahondado de la mejor manera este tema, ya que es muy importante con respecto a los tratados internacionales y eso sería todo de nuestra parte, abogada. Listo. Buenas noches.